Continuando con la guía de estudio, en este caso vamos con el ejercicio número 16, esta es la parte 3. Y en el ejercicio 16, de acuerdo con la figura anterior que se muestra en el plano coordenado, ¿a qué distancia está el punto A del punto B? Entonces, en este caso se nos pide distancia, vamos a utilizar la fórmula para calcular la distancia, que es esta, la en color amarillo. Y tenemos, la distancia es la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Entonces, recordemos las coordenadas. Como va del punto A al punto B, lo primero que tenemos que nombrar quién es x sub 1, quién es y sub 1, x sub 2 y y sub 2. En este caso, x sub 1, vamos del punto A al B. Entonces, el punto A vamos a utilizar las coordenadas x sub 1 y y sub 1. X sub 1, negativo 5, y sub 1, positivo 4. X sub 2 va a ser positivo 3 y y sub 2 va a ser negativo 2. Una vez teniendo las coordenadas, vamos a reemplazar los valores. X sub 2 sabemos que es 3, entonces 3 menos el menos de la fórmula y en paréntesis vamos a localizar el negativo 5, que es la coordenada de x1 al cuadrado. Más, es importante que cada ocasión que reemplacen un valor utilicen los paréntesis. Y sub 2, que es negativo 2, menos el menos de la fórmula y y sub 1, que es 4. Todo esto elevado al cuadrado. 3 menos negativo 5 nos da positivo 8. Recordemos que si tenemos menos negativo 5, aquí hay una multiplicación de signos. Menos por menos me da más. Entonces, este menos y este menos se convierten en positivo. Y vamos a tener que 3 más 5 es 8 y menos 2 menos 4, signos iguales, se suman y nos va a dar negativo 6 al cuadrado. 8 al cuadrado es 64 y negativo 6 al cuadrado es positivo 36. ¿Por qué razón? Negativo 6 multiplicado con negativo 6 es positivo 36. Negativo y negativo en la multiplicación nos da positivo, o es decir, signos iguales, siempre positivo. En multiplicación o división. Una vez que tenemos estos resultados, 64 más 36, sumamos y nos da 100. Y la raíz cuadrada de 100 es 10. ¿Por qué es 10? Porque 10 por 10 nos da 100. Entonces nuestra opción sería la opción D. En el ejercicio número 17 se nos habla de un triángulo. El triángulo PQR. PQR. Y se nos dice que PQ, es decir, PQ y RQ son lo mismo o son iguales. PQ en RQ son lo mismo. Este símbolo que tengo aquí, esta rayita que hay ahí significa que los lados son iguales. Y se nos dice que PQ, el valor de PQ es X más 5. Entonces, por la condición que se nos da, QR o RQ también vale X más 5. Y se nos dice que PR, es decir, este lado de acá, tiene el valor de X. Eso se nos da en el problema. Entonces nos dice también que el perímetro de ese triángulo es 31 centímetros. Bueno, entonces para calcular el perímetro sumamos los tres lados. Perímetro es igual a lado más lado más lado. O en este caso ustedes pueden poner lado más lado más lado. Entonces, el perímetro es 31, que ya se nos da en el dato. Luego, el primer lado vale X más 5. El segundo lado también X más 5. Y el tercer lado, que es PR, mide X. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sumar términos semejantes. El 31 lo copiamos y luego sumamos X, 1X más 1X son 2X. 2X más X son 3X. 1 más 1, 2 más 1, 3. 3X. Y luego sumamos 5 con 5. Y nos va a dar el valor de 10, 3X más 10. Luego despejamos la variable, que es en este caso 3X, y el positivo 10 lo pasamos a restar, propiedad inversa. 31 menos 10, 21 igual a 3x. Luego aplicamos la propiedad inversa otra vez
o la transposición del término, si está multiplicando, pasa a dividir y nos va a quedar 21 entre 3, que es igual a 7. El valor de X es 7, pero en el problema se nos está preguntando cuántos centímetros mide RQ, o es decir, QR. Sabemos que RQ es X más 5, porque es el mismo valor de PQ. Entonces, si X vale 7, que lo encontramos con el primer resultado, 7 más 5 serían 12. Entonces, el valor de QR sería 12, o es decir, la opción A. En el ejercicio número 18, se nos pregunta sobre la razón. La razón nosotros la podemos expresar de diferentes formas con estos dos puntos, o también lo podemos expresar en forma de fracción y se nos da la razón del promedio entre el nivel superior, que es el último que se muestra acá, este de aquí, y el nivel intermedio. Si ustedes se fijan en el nivel superior tenemos que es 8 y en el nivel intermedio tenemos que es 10. Entonces la razón entre uno y otro, ustedes lo pueden expresar como fracción 8 entre 10. Este es superior, este es intermedio. Luego simplifican estos valores. Para simplificar, recuerden que pueden dividir por 2, por 3, por 5, por 7, por 9, por 11, utilizando los números primos. 8 dividido entre 2 da 4. 10 dividido entre 2 da 5. En este caso ya no podemos continuar con la simplificación, entonces la razón sería de 4 a 5. O también lo pueden expresar de esta forma, y sería lo mismo, la mitad de 8 sería 4, la mitad de 10 sería 5. Entonces nuestra respuesta es la opción B. En el ejercicio 19 se nos habla de una caja con una canica negra, una blanca, una roja y una amarilla. Son 4 canicas. Y se nos pide que de cuántas formas podemos ordenar esto. Este es un ejercicio de combinación. Entonces, lo que utilizamos son los factoriales. 4 factorial. Recuerden que lo factorial se utiliza para permutaciones y combinaciones. Y básicamente 4 factorial significa el 4 multiplicado por los números que le anteceden, o es decir, el 3, el 2 y el 1. Entonces vamos a multiplicar 4 por 3, por 2, por 1. 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1, 24. Entonces la cantidad de maneras que se pueden ordenar sería 24. En esta ocasión sería B. Factorial, recuerden que va con permutaciones y combinaciones. Y el factorial consiste en multiplicar por los números que le anteceden. Si fuera, por ejemplo, 5 factorial, sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y así sucesivamente. Si 6 factorial va a ser 5 por 6 por 5 por 4 por 3 por 1. En eso consisten los factoriales. En el ejercicio número 20 tenemos que nos habla de la media aritmética. De 5 números enteros consecutivos es 10. Ok. ¿Cuál es el entero mayor? Eso es lo que se nos pregunta. Entonces, en este caso, como no tenemos específicamente un número consecutivo, lo representamos con la variable x. X es nuestro primer número. Luego, X es nuestro primer número. Luego, el siguiente número va a ser X más 1. ¿Por qué X más 1? Porque el consecutivo de X es X sumándole 1. Imagínense que X vale 7. El consecutivo de 7 va a ser 7 más 1, que es 8. El consecutivo el tercer número va a ser X más 2, X más 3 y X más 4. Por ejemplo, X más 2. Entonces, ya sabemos que el valor, le asignamos un valor random a X, en este caso 7. Sería 7 más 2, sería 9. Luego, 7 más 3 sería 10. 7 más 4 sería 11. Y todos son enteros consecutivos. Entonces, en este caso, también se nos dice que el mayor de ellos consecutivos es 10, la media es 10. ¿Cuál es el entero mayor?
Recuerden que para encontrar la media aritmética, básicamente se trata de sumar los datos que tenemos y dividirlo entre la cantidad de datos. En este caso tenemos x más x más x más x más x nos da 5x. Y 1 más 2 más 3 más 4 nos da 10. 5x más 10. Esto lo vamos a dividir entre 5 porque son los 5 datos que tenemos aquí. Y en el problema se nos dice que es igual a 10. Que es igual a 10, la media. Entonces, este 5 que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar. 10 por 5, 50. Luego este positivo 10 lo vamos a pasar restando con 50. 50 menos 10 nos da 40. Cancelamos ambos extremos y nos da que x es igual a 8. ¿Ok? Pero ese no es, el valor de x es 8. Entonces va a ser x vale 8, el siguiente número va a ser 9, porque es 8 más 1, 9. 8 más 2, 10. 8 más 3, 11. Y 8 más 4, 12. Entonces, el entero mayor va a ser 12. Entonces, nuestra respuesta es la opción B. Y en el último problema, que es el 21, se nos dice, si 4x al cuadrado más 6x más k se divide por x más 1, el residuo es 2. ¿Cuál es el valor de k? Entonces, aquí tenemos una división de polinomios. 4x al cuadrado más 6x más k dividido entre x más 1. Entonces, para resolver un polinomio por división, una división de polinomios, tenemos que buscar un número que multiplicado por x me dé 4x al cuadrado. Entonces es 4x. ¿Por qué es 4x? Porque 4x multiplicado por x me da 4x al cuadrado. Y en este caso existe una propiedad que cuando multiplicamos lo vamos a ubicar con el signo opuesto. X por 4x menos 4x al cuadrado. Luego 1 por 4x da positivo 4x, pero le cambiamos el signo y nos da negativo 4x. De esta manera eliminamos el término cuadrático y nos queda 6 menos 4, 2x. Y bajamos la constante k. Ahora, este positivo 2 que nos dio aquí lo localizamos acá como positivo y empezamos con la multiplicación. X por 2, 2x y le cambiamos el signo, negativo 2. 1 por 2 nos da positivo 2 y le ponemos acá negativo 2. De esta forma nos eliminamos el término 2x. 2x menos 2x nos da 0. Y el resultado va a ser k menos 2. Entonces, este es nuestro residuo, k menos 2. Pero en el problema también está una condición que dice que el residuo es 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este k menos 2 lo vamos a igualar al residuo, que es 2. K menos 2 igual a 2. Luego, despejamos la variable y resolvemos la ecuación. Negativo 2 lo pasamos a positivo y nos va a quedar k igual a 4. Entonces, el valor del valor de k sería 4. Recordemos que aquí ustedes tienen que recordar la propiedad de los exponentes con respecto a la multiplicación de exponentes. Si se multiplican exponentes de igual base, se copia la base y se suman los exponentes. Por esta razón, x por 4x es 4x al cuadrado. Pero esta propiedad solo se aplica con la multiplicación. O por ejemplo, si ustedes tienen división, a la n y a la m, entonces la propiedad nos dice que vamos a restar los exponentes. Va a ser a m menos n. Esta sería la otra propiedad de los exponentes. También recordemos exponente potencia de una potencia. En este caso tenemos de esta forma y sería copiamos la base y multiplicamos los exponentes m por n. La otra propiedad que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Esas son algunas propiedades que tienen que tener en cuenta, en consideración, para poder resolver este tipo de
ejercicios. Esta es la parte número 3. Los veo en la parte número 4.